Buen día, empecemos. Para introducir un tema tan extenso como la neurotransmisión somosensitiva o bien los reflejos en específico, es necesario comenzar a tomar en cuenta que existen muchos receptores sensitivos que transmiten información sobre el medio ambiente interno y externo hacia el sistema nervioso central, pero que no llega directamente a la conciencia, por lo que no lo sentimos todo el tiempo, pero aún así están presentes. Empezaremos con el sentido del tacto, que probablemente es el principal sentido de los procesos de dormir y despertar. También nos va a proporcionar el conocimiento de la profundidad o grosor y la forma. Sentimos, amamos y odiamos, se nos ofende y se nos conmueve mediante los corpúsculos del tacto que están en nuestra piel. También por los impulsos sensoriales se transmiten a través de las neuronas que van a conectar con la médula espinal, el tronco del encéfalo y finalmente con la corteza, que va a ser el lugar en el que reciben las sensaciones físicas, la información proveniente de nociceptores. Esta también va a viajar a velocidades gracias a los diferentes tipos de fibras nerviosas involucradas. El tacto, la presión, el olor y el movimiento de las articulaciones procedentes de la cara se van a transmitir por aferentes primarios del nervio trigeminal o el quinto par craneal. También se implica una sensación superficial como la profunda, también grandes aferentes que van a transmitir información a los mecanorreceptores de la piel, que esos van a ser de la cara y propios de los receptores de la articulación, que esos de la mandíbula. Y los pequeños eferentes transmiten información nociceptiva de temperatura desde la... Bueno, a continuación vamos a revisar el procedimiento que se tiene que llevar a cabo durante la evaluación del sistema sensitivo durante un examen neurológico. Este va a ser de sensibilidad superficial o extroceptiva. En este caso vamos a examinar el tacto no discriminativo. Con un algodón vamos a rozar suavemente sin ejercer presión en la piel del paciente, el cual debe tener los ojos bien cerrados y pedirle que diga cuándo lo siente y cuándo deja de sentirlo. Puede empezar desde los segmentos distales desde los pies e ir ascendiendo por el cuerpo hasta llegar a la cabeza. Sigamos con visión. Los ojos son órganos complejos de los sentidos que evolucionaron a partir de manchas primitivas y fotosensibles situadas en la superficie de los intervertebrados. Reúnen información del entorno y el cerebro la interpreta para formar una imagen de lo que ocurre dentro del campo de visión. Dentro de su cubierta protectora, cada ojo posee una capa de fotorreceptores que responden a la luz, un sistema de lentes que dirigen a la luz en estos fotorreceptores, y un sistema de nervios y conductos de impulsos que van desde los receptores hasta el encéfalo. La retina se extiende en sentido anterior casi hasta el cuerpo ciliar. Está organizada en capas que contienen tipos diferentes de células y prolongaciones nerviosas. La capa nuclear externa contiene los fotorreceptores, que son bastones y conos. Cada cono y bastón se divide en un segmento externo, un segmento interno, que comprende una región nuclear y una zona sináptica. Los segmentos externos son cilios modificados que constan de acumulaciones regulares de sáculos aplanados o discos membranosos. Los segmentos internos abundan en mitocondrias y en la región que sintetiza los compuestos fotosensibles. Los segmentos interno y externo están conectados por el infundíbulo ciliar, a través de la cual viajan los compuestos mencionados del segmento interno al externo de los bastones y conos. Al aumento de diámetro de la pupila se le llama midriasis, y en el caso contrario a la contracción de la pupila se le denomina miosis. Tanto en la contracción como en la dilatación, la pupila cambia de tamaño a la vez en los dos ojos. En condiciones normales, el cambio de diámetro de las pupilas se produce al unísono en ambos ojos, cuando alguno de ellos recibe un estímulo lumínico. Y para examinar el reflejo fotomotor de un paciente es mediante una linterna. Se proyecta la luz al ojo con el objetivo de ver la reacción de la pupila. En el caso de que la pupila disminuya de tamaño, en respuesta a la luz, se trata de una pupila normoreactiva. En el caso de que la pupila reaccione poco ante la luz, se trata de una pupila hiporreactiva. El objetivo del examen del reflejo fotomotor es para diagnosticar posibles lesiones en el nervio óptico y comprobar si existe pérdida de visión. Continuando con el sentido del oído, podemos empezar diciendo que la cóclea es el órgano receptor de los estímulos mecánicos percibidos y ampliados por el oído medio. Su estimulación va a estar ligada a la forma de la cóclea y a las propiedades físicas del sonido. La distribución tonotópica del sonido a lo largo de las 2 vueltas y media de la cóclea va a constituir un primer filtro en la entrada del sonido y también va a ser su correcta distribución hacia las vías auditivas. Tenemos una estimulación de la frecuencia en la zona máxima de vibración, contracción de las células ciliadas y también de la transducción de las células ciliadas hacia lo que es el cerebro. Y los receptores sensitivos especializados en el oído van a comprender unas 6 hileras de células ciliares en el laberinto membranoso.
Todas ellas son ejemplos de mecanorreceptores, y las células ciliares del órgano de Corti van a emitir señales para la audición. Las células ciliares del utrículo van a transmitir señales de aceleración horizontal, y las células ciliares del sáculo van a emitir las señales de una aceleración más vertical, y una placa en cada uno de los 3 conductos semicirculares va a enviar las señales de una aceleración angular. Cada una de estas placas va a estar incrustada en un epitelio constituido por células de soporte, y el extremo basal se va a encontrar en contacto íntimo con las neuronas aferentes. Proyectándose desde el extremo apical se hallan de 30 a 150 proyecciones con forma de bastón o de forma de cilios, exceptuando en la cóclea. Uno de estos, el cirocilio, es un cilio verdadero, pero no va a ser móvil. Este contiene 9 pares de microtúbulos alrededor de su perímetro y un par central de microtúbulos. Este sentido se va a estar evaluado por el test de Urtenberg-Fukuda, o también el de la marcha simulada, en que va a consistir que el paciente debe, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, marcar el paso intentando no desplazarse del sitio y al mismo tiempo elevando las rodillas. Es necesario que, para que sea fiable la prueba, quede al menos unos 80 pasos. Son muy pocos los pacientes sin patología que sean capaces de mantenerse en el mismo sitio. También la gran mayoría se adelantan unos pasos. Es un test dinámico, y los parámetros para valorar aquí son el ángulo de desplazamiento, el ángulo de rotación y la amplitud de las oscilaciones. Ahora el órgano del gusto, que está constituido por unos 10.000 bulbos gustativos, que son corpúsculos ovoides. Se conocen 4 tipos de células morfológicamente diferentes dentro de cada bulbo gustativo: basales, oscuras, claras e intermedias. Las últimas 3 células se denominan tipo 1, 2 y 3 del gusto. Son neuronas sensitivas que reaccionan al estímulo del gusto o gustativos. Los extremos apicales de las células del gusto poseen microvellosidades que envían proyecciones al poro gustativo, pequeño orificio en la superficie dorsal de la lengua en que las células gustativas están expuestas al contenido de la boca. En los seres humanos, los bulbos gustativos se encuentran en la mucosa de la epiglotis, el paladar, el blando y la faringe, así como en las paredes de las papilas de la lengua L. Las papilas fungiformes son estructuras redondeadas cuyo número aumenta cerca de la punta de la lengua. Las papilas circunvaladas son órganos notables dispuestos en forma de V en el dorso de la lengua. Las papilas foliadas están en el borde posterior de la lengua. Las fibras sensitivas que provienen de los bulbos del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua transcurren en la cuerda del tímpano del nervio facial, y las que provienen del tercio posterior de la lengua llegan al tronco celíaco por medio del nervio glosofaríngeo. Las fibras de otras áreas extralinguales, como la faringe, llegan al tronco celíaco por medio del nervio neumogástrico o vago. En cada lado, las fibras gustativas mielínicas, pero de conducción relativamente lenta, que constituyen los 3 nervios comentados, se unen en la porción gustativa del nervio del fascículo solitario en el bulbo raquídeo. Ahora bien, los seres humanos tenemos 5 modalidades gustativas básicas perfectamente establecidas: dulce, agrio, amargo, salado y umami. Este último activado en particularmente por el glutamato monosódico, que se utiliza ampliamente en la culinaria asiática. El sabor es agradable y dulce, pero difiere del sabor dulce y habitual que conocemos. Los conductos controlados por ligados de receptores ionotrópicos y los GPCR metabotrópicos. Los sabores salado y agrio se perciben por la activación de los receptores ionotrópicos. Los sabores agrio, amargo y umami son percibidos por la activación de los receptores metatrópicos. En la gustometría química se utilizan contracciones crecientes en 4 sustancias correspondientes a los 4 sabores básicos: glucosa, cloruro de sódico, zumo de limón y quitina. Por turnos y siguiendo el orden descrito, se aplicará una gota o un papel de filtro empapado en cada una de las sustancias descritas sobre diferentes zonas de la lengua. Al paciente se le pedirá que indique cuando se detecta la presencia de cada una de las sustancias, cuando reconoce el sabor de cada una de ellas sobre las diferentes zonas aplicadas. Debe realizarse un lavado bucal entre las sustancias, entre una y otra sustancia. Bueno, yo les hablaré de lo que es el olfato. Y bueno, en el olfato entran los estímulos químicos presentes en el medio ambiente. Pueden ser detectados por 3 diferentes sistemas: en el sistema olfatorio, el vomeronasal y el trigeminal. El sistema olfatorio percibe moléculas odoríferas transmitidas en el aire. En el ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos animales y
otras personas que influyen sobre su conducta alimenticia y social. Los estímulos que provienen del bulbo olfatorio cruzan por las estrellas olfatorias laterales, directamente hacia la corteza olfatoria, que incluye un núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza periforme y la amígdala. También la corteza otorrinal. Debe realizarse una limpieza nasal antes del inicio de dicho estudio. Y bueno, para este estudio, en los estudios subjetivos, el paciente permanece completamente sentado, aislado de los ruidos, en una de las condiciones óptimas de lo que es la humedad y la temperatura. Al paciente se le da a oler muestras de sustancias distintas que desprenden olores diferentes y reacciones diferentes en su cerebro, concentraciones también muy distintas que sitúan aproximadamente 1 centímetro de su fosa nasal, que le pide que aspire con normalidad y que determinadas características, como por ejemplo si sabe cuál es el color, si más o menos sabe la intensidad del olor, hasta incluso si lo puede llegar a sentir con la boca, etc. Las células receptoras aproximadamente son 10 millones, son neuronas bipolares, o sea, neuronas de Schultz, que poseen un núcleo central del cual salen 2 prolongaciones. La prolongación distal o apical es una dendrita en forma de un botón, el cual protruyen hacia la cavidad nasal, de 4 a 25 cilios aproximadamente, los llamados cilios olfatorios, que penetran en el moco del epitelio y en los cuales se llevan a cabo los mecanismos de transducción. Cuando la molécula odorífera se adhiere a ellos, la prolongación proximal de la neurona bipolar es muy estrecha y transcurre entre las células y la porción basal de las células, de sostén hasta la membrana basal, donde da origen a un axón muy delgado, aminélico, que se une con otros no mielinizados para formar el filete nervioso que se constituye. El nervio olfatorio, que perfora la lámina cirbosa del etmoides para dirigirse hacia el bulbo olfatorio. En caso de que el estímulo sea lo suficientemente intenso para que rebase el umbral de potencial, o sea, salga el receptor, se desencadena un potencial de acción en el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Por último, el equilibrio. El equilibrio constituye un proceso fisiológico resultante de la intervención de varios elementos. Los líquidos, en donde es la perlinfa y la endolinfa, los mecanorreceptores, donde es la mácula del utrículo y del sacúlo y de la cresta angular de los conductos semicirculares, cada uno de los cuales contiene células receptoras, las cuales son las células ciliadas, y un emisor, que es un neurotransmisor de las células ciliadas. Los conductos semicirculares, acelerómetros de rotación, cada uno de los conductos semicirculares, en donde es horizontal, vertical anterior y vertical posterior, los cuales están orientados en los 3 planos espaciales. Está dotado de una estructura receptora, la cresta ampular, que contiene las células sensoriales coronadas por una membrana diáfana, la cúpula. Los movimientos de líquido endolinfático causados por las aceleraciones angulares producen una desviación de la cúpula y una deformación de los cilios de las células sensoriales, que producen su estimulación e impulsos nerviosos, en función del plano en el que se efectúe la rotación de la cabeza. Se verán implicados uno o varios pares de conductos. Las crestas de los conductos verticales posteriores se inclinarán durante los movimientos de inclinación lateral de la cabeza, mientras que los movimientos de rotación de la cabeza en el plano horizontal, movimientos de arriba abajo y movimientos de delante a atrás, que estimularán las crestas de los conductos anteriores. A continuación mostraremos el test de Romberg. Este consiste en la exploración de la estabilidad del paciente en posición de pie, con los pies juntos y los ojos cerrados, y observar si es capaz de mantener el equilibrio. Para hacer la prueba más fiable, se puede realizar la maniobra de distracción de Hendrasik, que consiste en que el paciente se coja las manos haciendo presión hacia afuera, susceptible de registro cráneo-corpográfico. Es un test estático. En este test se investiga si el paciente se cae o no, en caso de caída, hacia qué lado y si es siempre hacia el mismo. En caso de caída, cuánto tiempo tarda en caer tras cerrar los ojos, que es la latencia. Si no hay caída, ver si el paciente se mantiene estable y sin moverse, o por el contrario, si se encuentra moviéndose continuamente para evitar la caída, la cual es la ataxia estática. Siendo este el final de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.